¿Qué es la Biblia? Vamos en la sesión 24 ya. Los apuntes, las preguntas, comentarios, grupo WhatsApp. Si quieren hacer preguntas, por favor, hagan preguntas. Por eso estamos aquí. Breve repaso de la semana pasada. Salmos, adoración, oración y alabanza a Dios. Es el propósito del libro. Es poesía para la expresión de alabanza, adoración y confesión a Dios. Y como al revés del resto de la Biblia, el resto de la Biblia, Dios hablando a nosotros, Salmos es el hombre alabando al Señor. Los salmos eran himnos originalmente, coros y oraciones para cantar durante los cultos, los servicios que tuvieron en el templo. Más o menos la mitad de los salmos son atribuidos a David. Y uno piensa que todos los salmos son de David, pero no, solamente la mitad. Los otros autores son Asaf, los hijos de Coré y hasta Moisés. Y hay varios que son anónimos, que no sabemos quién es el autor. En los tiempos más complicados de la vida, los momentos tan negros que uno quiere orar y no salen las palabras y no sabe qué orar, siempre puedes orar los salmos. Busca un salmo que tiene que ver con lo que estás sintiendo y ora el salmo al Señor, que fue el propósito original. Yo había hecho tabla de diferentes problemas que podría tener en tu vida y salmos que tienen que ver con eso. Entonces lo voy a dejar aquí en pantalla. Si quieres después imprimirlo, sería bueno para que esté al alcance siempre. Pero hay un salmo que sirve realmente para todo momento en la vida, que es Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En este estudio estamos tratando de revisar la escritura en la Biblia en orden cronológico, pero en este momento no, porque los libros que estamos revisando ahora son libros poéticos. No tiene que ver con la historia, tiene que ver con toda la historia, pero en un momento específico. Son para ese momento, son para nosotros, son para cualquier persona en cualquier momento. Entonces, no estamos mirando en orden cronológico. Sí estoy mencionando más o menos cuándo fue escrito cada libro, pero el propósito de este libro no es histórico. Vamos a volver a la línea de tiempo en la próxima sesión, los libros proféticos, sí, porque eso volvemos ahí a tiempos históricos de Israel, pero por el momento no es necesario. Ya hemos visto los primeros dos libros de esta sección, Job y Salmos, y ahora vamos al tercer libro, que es Proverbios. Sesión 24, Proverbios. ¿Quién es el autor de Proverbios? Bueno, mayormente Salomón, pero una vez más, no 100%, tal como pensamos, Salmos, David. Muchos piensan, Proverbios, Salomón. Sí, pero no todo. Capítulo 30, por ejemplo, Agur, hijo de Jaque. No sabemos quién es, pero en el título dice el autor es. Y parte del Proverbio capítulo 31 está atribuido al rey Lemuel. El libro ha sido editado varias veces. Se nota que alguien ha tomado el tiempo para tratar de ordenar los proverbios que tienen que ver con mutuamente, pero otros quedan muy en orden aleatorio. Fecha escrita, forma final, el editor final, probablemente 700 antes de Cristo, durante el reino de Ezequías, dicen los expertos, pero originalmente comenzando más o menos el año 970 antes de Cristo, o sea, en los tiempos de Salomón, porque él escribió gran parte de los proverbios. Contexto histórico, varios. Contexto geográfico, principalmente Israel, también algunos se puede entender que son de otra parte, pero mayormente Israel. Versículo clave, Proverbios 1 al 7. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir prudencia en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber, reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Eso es, en el fondo,
la introducción a Proverbios y una descripción de lo que es sabiduría para aprender, para vivir la vida cada día. Tema principal, por lo tanto, dichos sabios para el diario vivir, observaciones de la vida y las personas. Y eso voy a volver a ese punto después. Hay que tener claro que esto no son promesas de Dios, no son proféticos, son observaciones. Salomón vivió no sé cuántos años, pero no me acuerdo, pero muchos años vivió y tenía mucha experiencia en todo, vivió mirando, investigando, y estas son sus observaciones de la vida, pero no hay que tomarlo como promesas. Vamos a ver ese punto después. Propósito, enseñar sabiduría, tal como vimos recién, versículo clave, enseñar doctrinas, prudencia, justicia, juicio, equidad, aplica la sabiduría divina a la vida diaria y ofrece instrucción moral. El libro Proverbios es una colección de dichos sabios y es casi un manual para vivir una vida buena, una vida espiritual, una vida moral y ética piadosa. Está escrito en forma de instrucciones de un padre a su hijo, o quizás un profesor a sus estudiantes, pero más que nada está pensado como un padre enseñando a su hijo sabiduría, pero es aplicable a todas las personas y toda la vida y todas las edades. Proverbios 1, 8 al 9. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una hermosa diadema, adornarán tu cuello como un collar. Y ahí, créelo o no, tiene un ejemplo, dos ejemplos realmente de poesía hebreo. Paralelismo. Hijo mío, escucha la corrección de tu padre y no abandona la enseñanza de tu madre. Mismo concepto, paralelo. Otra cosa. Adornarán tu cabeza como un hermoso diadema, adornarán tu cuello como un collar. O sea, en tu cabeza, lleva esta enseñanza en tu cabeza y es hermosa, es un adorno a tu vida. Paralelismo es poesía hebreo. Vamos a volver también a ese punto. Claramente este libro es enseñanza de un padre dirigido a su hijo, un padre mayor, con experiencia, no es un padre joven, que sabe cómo es el mundo, cómo es Dios y quiere que su hijo aprenda lo mismo. Y mucho de lo que está en este libro se puede ver, el padre está diciendo, no directamente, pero entre líneas leyendo está diciendo, oye hijo, no comete los mismos errores de los demás, aprende de eso. Este es como el propósito. Recién dije que el libro está escrito por Salomón, pero ¿cómo podemos saber que es así? Bueno, el autor de muchos proverbios es Salomón, y para entenderlo, retrocedemos algunos libros a Primero de Reyes, que está escrito en los tiempos de Salomón y referente a Salomón. Capítulo 4, 29 al 32. Dios dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del Oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie, más que Etán, el Esraíta, y más que Emán, Calcol y Dardá, los hijos de Majol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso 3000 proverbios y 1000 canciones. 3000 proverbios, no sé cuántos hay en el libro de proverbios, pero no son 3000, son un poco menos. Entonces, hay proverbios que Salomón escribió que no están aquí, pero sabemos que escribió mucho. Escribió canciones y proverbios, las dos cosas. Y también en este mismo libro dice lo mismo, vimos recién, capítulo 1, versículo 1, Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel. También capítulo 10, 1, Proverbio de Salomón, y nuevamente en 25, 1, también estos son otros proverbios de Salomón copiados por los escribas de Ezequías, rey de Judá. Y por eso pensamos que el libro fue editado por este mismo escribas de Ezequías en ese momento, unos 300, 400 años después. Pero ¿qué es un proverbio?
Muchos pensamos que sabemos qué es un proverbio, un dicho inteligente, algo así. La palabra en hebreo traducido como proverbio tiene varios significados. También puede ser traducido como poema, oráculo, parábola y hasta sabiduría ética. Tiene todo ese significado, pero es más profundo que eso. La palabra real quiere decir dominar o gobernar. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso con proverbio? En el sentido de ordenar. Y la misma palabra es usada en Génesis 1, 16 y 18, referente al propósito del sol y la luna. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. ¿Y dónde están los proverbios ahí? Bueno, aquí están. Dios hizo el sol y la luna para gobernar el día y la noche y para darnos luz y separar la luz de las tinieblas. Esa palabra en hebreo, gobernar, es proverbio, es casi la misma palabra. O sea, un proverbio es algo que gobierna en el sentido de darle orden. Y aquí dice, gobernar, en este sentido, Dios nos dio proverbios para gobernar nuestro andar diario, para iluminar nuestra sabiduría y también para separar la luz de la sabiduría de Dios de las tinieblas de la sabiduría humana. Ese es como interesante encontrar el raíz de esta palabra que tiene que ver con gobernar, con ordenar, con iluminar. La palabra, Separar la sabiduría de Dios de la sabiduría humana. Que es exacto, muy importante, brutalmente importante. sí, sí. Nos confundimos por eso. Y vamos a ver ese punto también en Eclesiastés. Por lo tanto, proverbio en hebreo cubre un rango bastante más amplio que la palabra proverbio en español. Y quizás la mejor definición que podemos poner para un proverbio sería combinar todo este concepto y decir que proverbios son poemas de sabiduría ética para gobernar y ordenar tu vida, espiritualmente y también en tu andar diario. Eso es, poemas de sabiduría para gobernar y ordenar tu vida. Ahora, tristemente, muchos creyentes pasan de largo. Salmos, ya, proverbios, ya, salta, llegamos al otro, y no toman en cuenta el peso de lo que hay aquí en este libro. Se equivocan si piensan que esto no tiene mucha importancia en la Biblia. Es fundamental conocer los proverbios. El propósito entero de este libro es iluminar tu vida diaria, cotidiana, dándole sentido espiritual y enseñándote sabiduría. Primeros 8 versículos que vimos. Esto es para conocer sabiduría, para entender quién es Dios, para entender la sabiduría divina. Es un manual de vivir. Así de simple. Si quieres saber vivir una vida buena, lea Proverbios. De hecho, hay uno para cada vez. Exacto. Vamos a ver ese punto también. Ahora, el libro tiene una estructura no muy complicada. Empieza con un prólogo, termina con un epílogo y entre medio un montón de dichos. Sin mucha organización, en algunas partes están más o menos juntos los proverbios que tienen que ver con comida, otros que tienen que ver con necesidad, etc. Pero generalmente están forma en orden aleatorio. En general, todos los proverbios son positivos y simplemente son comentarios de la condición humana y la gracia de Dios. Pero como es poesía y fue escrito en hebreo originalmente, sigue el formato de poesía del pueblo judío que había mencionado recién, paralelismo. Esa es la forma de escribir poemas. Para nosotros, poema tiene que tener rima, tiene que tener ritmo. Eso en cultura nuestra, poema es así. Para los hebreos es repetir el mismo concepto
2 o 3 veces, a veces con contraste y a veces con sinónimo. Todos los proverbios son así. Cada proverbio repite 2 o más veces una palabra, frase, concepto o sonido, y a veces no entendemos eso porque estamos leyendo en español, no en hebreo. Y eso sirve porque una ayuda para memorizarlo. La mayoría son de solamente 2 líneas, algunos son más largos, y a veces la segunda línea profundiza el concepto de la primera, pero más frecuentemente tiene una expresión, un contraste. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, Proverbios 14, 19, 23 son de ese tipo, del tipo de contraste. Las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos diligentes atraen riquezas. Paralelismo, pero hay contraste. 19. Quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en camino perverso será descubierto. O 10:23. El necio se divierte con su mala conducta, pero el sabio se recrea con la sabiduría. Son esos tipos de contraste, muchos de los proverbios. No me acuerdo exactamente, creo que como 70 y tanto por ciento son así. Pero también hay del otro tipo, donde la segunda parte es como una repetición del mismo concepto en sinónimo. Por ejemplo, el que es generoso prospera. El que reanima a otros será reanimado. No hay contraste, está repitiendo el mismo concepto. Cada uno se sacia del buen fruto de sus labios y de la obra de sus manos recibe su recompensa. En el camino de la justicia se halla la vida, pero ese camino se evita la muerte. Ese, el otro tipo de poesía o de paralelismo, ¿sí? ¿Estoy congelado? No, no estoy congelado. Parece que hay un problema de conexión acá. Entonces, volvemos al libro en sí. Los primeros 9 capítulos contienen una serie de discursos contrastando los beneficios de caminar en sabiduría contra el camino del necio. Cada discurso comienza con las palabras hijo mío, o sea, enseñanza de padre e hijo. Sin embargo, todo el resto del libro no tiene mucha estructura y realmente es solo una colección de dichos sabios. Ahora, vale la pena leer el libro, sí. Toma el tiempo para leerlo de a poco, porque aunque viene de hace miles de años atrás, los humanos no hemos cambiado mucho, sigamos siendo exactamente igual. Eh, tenemos más tecnología, sí, pero de fondo somos iguales. Entonces, lo que sirvió para ellos, sirve para nosotros también. Lo que había mencionado al principio, hay que tener en cuenta que no es un libro profético. Los proverbios tampoco son profecía y no son promesas divinas. ¿Por qué digo eso? Son comentarios que expresan verdades, pero no constituyen promesas de Dios. Por ejemplo, Tío 27 dice, el temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. Ojalá que fueras así, siempre. Es una regla general, sí, pero no es decir, no hay que tomar esto como una promesa de Dios que todos los justos van a vivir 120 años y todos los malvados mueren a los 20. No es así. Sabemos que no es así. Hay justos que mueren joven y hay malvados que tienen vida muy larga. Es una observación que generalmente es así. ¿Por qué? Porque el malvado se mete en cosas indebidas, se pone en peligro y, bueno, termina muerto a una edad temprana. Mientras que los justos, los que viven bajo la ley del Señor, obedeciendo al Señor, tienen más probabilidades de sobrevivir hasta viejo. Es el contraste que está haciendo, pero no hay que tomarlo como promesa. Señor, tú dijiste que los malvados mueren, entonces mata a este tipo. No, no es el propósito. Otro similar, Proverbios 13:25, el justo come hasta quedar saciado, pero el malvado se queda con hambre. Ojalá que fuera así, siempre, no es así siempre.
es una observación nomás. No son promesas, no son proféticos. El libro termina con un epílogo muy bonito en la forma de un proverbio largo, elogio de la mujer virtuosa, que es una poema acróstica, 22 versículos, porque cada versículo empieza con una letra del alfabeto hebreo en secuencia, y cada versículo destaca una característica de esta mujer noble, pero está muy bien escrito. Proverbios, vamos a leer solamente la primera y la última parte de esto, para que no sea demasiado largo. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza, pero la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Es hermoso ese. Yo cada vez que lo leo, honestamente, pienso en mi señora, pienso en la Joana, mujer ejemplar. Bueno, entonces cuando lo leen ustedes, por favor, piensen en la Joana también. Okay. Para resumir, en general, los libros de Salmos que vimos la semana pasada y Proverbios sirven como instrucciones sabias para vivir la vida entera éticamente, moralmente y en santidad, enfocado en Dios. Y hay una buena manera para leer Proverbios. La Vivi había mencionado al inicio esta forma. Hay 31 capítulos y 31 días en el mes. Por lo tanto, es muy fácil. Lee un capítulo cada día, todos los meses, todos los días. Y pronto se va a hacer costumbre. Me levanto, leo. Hoy es día 13, entonces lea el capítulo 13, lo que sea. Pero ¿dónde está Jesús en este libro? Yo había dicho que toda la Biblia apunta a Jesús de una forma u otra. Y en Proverbios será así. Proverbios 8, 22 al 33. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes de que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes de que se cimentaran las montañas, antes de que fueran formadas las colinas, antes de que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre el abismo, ahí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del abismo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas no desobedecieran su orden, cuando estableció los cimientos de la tierra, ahí estaba yo a su lado, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia, me regocijaba en el mundo que él creó, en el género humano me deleitaba. Y ahora, hijos míos, escúchenme, dichosos los que siguen mis caminos, atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Ahora, tengo que aclarar algo aquí. Estos versículos que vimos recién realmente tienen que ver con la sabiduría personificada. La persona que habla aquí es la sabiduría, no es Jesús, pero obviamente mesiánica, en el sentido que habla de cómo el Señor estaba presente desde el inicio, desde antes de la creación. Jesús estaba. Los paralelos con Jesús son muy claros. Y además hay un versículo muy interesante en el Nuevo Testamento. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. No estoy diciendo que eso de capítulo 8 es Jesús, pero es un puntero otra vez indicando
que Jesús está al centro de la Biblia, apunta a Jesús. Eso viene de 1 Corintios 1:24. Ojo, una vez más, Proverbios no es profético, es poético. Por ende, no hay que tomar como indicar. Algunos lo hacen diciendo que eso es Jesús y por lo tanto dice, ok, entonces Jesús nació. Porque lo primero versículo dice, yo nací antes de... Está hablando de la sabiduría, no de Jesús. Eso hay que tener claro. Jesús no nació, siempre ha existido. Nada que ver que Jesús es creación de Dios. Siempre ha sido, siempre ha existido, es parte de la Trinidad. No hay que confundirse con este tipo de paralelo entre Proverbios y quién es Jesús, sabiduría y Jesús. Y ahora sigamos con otra cosa, Eclesiastés. Y alguno dice, no, no quiero leer este libro, no quiero ponerme triste, no quiero ponerme amargo. ¿Quién es el autor de Eclesiastés? Otra vez, no se identifica por nombre, pero hay muchas pistas que indican que es Salomón. Vamos a ver uno de los más fuertes muy pronto. Fecha escrita, por lo tanto, al final del reino de Salomón, alrededor de 935 años antes de Cristo. Contexto histórico, el reinado de Salomón durante la edad de oro de Israel. ¿Se acuerda que vimos en Reyes, el segundo Reyes, durante el reino de Salomón, todo bañado en oro? Por todos lados, está tan rico, hasta que la plata, el metal plata, era como, no, no, no quiero plata, no, eso no vale nada, quiero, dame. Eso fue la edad de oro. Y Salomón, en ese momento ya viejo, escribe este libro. Contexto geográfico, principalmente Israel, aunque habla también de otro país. Versículo clave. Hay dos que yo elegí aquí, 1:14 y 12:13. 1:14 dice, y he observado todo cuanto se hace bajo el sol, y todo ello es vanidad, es correr tras el viento. Y eso como da un poco el sentido de este libro, el tono. Y 12:13, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme a Dios, cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Esos son como los dos extremos del libro, el inicio y el final, y vamos a ver cómo se une, cómo se conecta el uno con el otro. Tema principal, la vida no tiene significado sin Dios. Todo es correr tras el viento. Propósito, salvar a las futuras generaciones, o sea, a nosotros, de la amargura de descubrir por medio de su propia experiencia que vivir la vida sin Dios no vale nada. Es como el punto central de este libro. Vivir la vida por tu propio esfuerzo sin Dios no vale nada. Es correr tras el viento. Todo es vanidad. Aunque el autor no se identifica por nombre, hay varias pistas claras. Por ejemplo, Eclesiastés 1, versículo 1 y después 12, dicen así, estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Y 12 dice, yo el maestro reiné en Jerusalén sobre Israel. Con esos dos tenemos clarito que esto es Salomón. ¿Por qué? Hijo de David, rey en Jerusalén, y reiné en Jerusalén sobre Israel. ¿Cómo sabemos qué quiere decir eso? Salomón es el único hijo directo de David que fue rey sobre todo Israel y desde Jerusalén. Habían otros reyes descendientes de David, sí, pero ningún otro que fue reino de todo Israel desde Jerusalén. ¿Por qué? Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. El reino del norte se llamaba Israel y Jerusalén no estaba en el reino del norte. El reino del sur se llama Judá, y ahí está Jerusalén. Ahí está Salomón en Jerusalén antes de la división de la nación. La única persona que coincide con estas dos cosas es Salomón. Por lo tanto, el libro, Salomón, el autor, sin duda. Otra cosa interesante aquí es la palabra que Salomón usa para referirse a sí mismo. Son palabras del maestro. Yo el maestro. No dice yo el rey, yo el sacerdote. No, yo el maestro. Ahora, maestro
también puede traducirse como predicador. Quizás en tu Biblia lo dice, algunas traducciones dice predicador, otros dicen maestro. Pero el significado es bastante más profundo que eso en hebreo. Kohelet es la palabra y quiere decir coleccionista de frases. Curiosamente, Salomón, coleccionista de frases, también predicador, orador público, orador en una asamblea y convocador de asambleas, generalmente religiosas. Es el significado de esa palabra en hebreo. Coleccionista de frases, predicador, orador. En el fondo es una persona que junta frases y después va explicando esas frases. Convoca a la persona para explicar estas frases quieren decir tal cosa. Eso es Salomón, sin duda, eso es lo que hizo. Y él se ve a sí mismo como eso, como maestro, que va juntando material, juntando información y después lo va explicando al pueblo, a todo el pueblo. El libro de Eclesiastés es claramente un análisis retrospectivo de la vida de un hombre de edad al final de su vida. Ya llegó al viejo, está pensando y mirando hacia atrás y diciendo, ¿qué he hecho con mi vida? Similar a Proverbios, incluye observaciones sobre la vida y el comportamiento de los hombres, pero Proverbios generalmente es positivo. Eclesiastés no tanto. Presenta una imagen negativa y pesimista de la vida. Vivió Salomón gran parte de su vida apartado de Dios. Comenzó bien, sí, dedicó el templo, construyó el templo, tuvo una conversación con Dios y Dios dijo, ok, te doy sabiduría para que puedas gobernar la nación y todo eso, pero después se desvió. Se casó con 700 mujeres, tenía 300 concubinas, ellas tenían sus dioses. Era un matrimonio político de otros países, no tanto por amor. Algunos por amor sí, pero él dejó entrar a su pueblo, a su país, dioses ajenos. Empezó a construir altares para esos dioses de su esposa y se desvió. Por mucho tiempo él vivió apartado de Dios. Y solamente al final, nuevamente llegó a acercarse nuevamente a Dios y reconoció su error. Y el libro es un recuento de todas las cosas que él hizo durante su larga vida, estudiando sabiduría y conocimiento, construyendo, comiendo, viviendo, acumulando bienes y dinero y mujeres, sí, y tratando de experimentar absolutamente todos los placeres del mundo. Ese fue su propósito por mucho de su vida, era, quiero yo hacer cosas, quiero disfrutar esto. Pero con el resultado vacío. Eclesiastés 2, 10 al 11. No negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis trabajos. Por eso, solo eso saqué de tanto afanarme. Luego observé todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Vi que todo era vanidad, un correr tras el viento y que no había provecho bajo el sol. Se nota que él está como decepcionado con su propia vida. Yo hice todo, no me negué nada, hice mucha construcción y todo era vanidad. Todo era correr tras el viento. Ahora contraste eso. Este es el hombre más rico que vivió jamás en Israel, más sabio, más recursos tenía, y compare eso. Él dice, toda mi vida ha sido un fracaso, todo lo que he hecho no vale nada, pero contraste eso con el trabajo de Dios. Génesis, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana y eso fue el sexto día. Después de la creación dijo, excelente, perfecto. Incluso esa palabra que está traducida aquí como muy bueno, en hebreo es como lo más bueno posible. Es bueno, bueno. Se repite la palabra y en hebreo eso quiere decir al máximo. O sea, Dios dice, mi trabajo es perfecto.
Y Salomón dice, mi trabajo no vale nada. Contraste entre el trabajo del Señor y el trabajo humano. Primera lección para nosotros. Podemos trabajar duro toda la vida acumulando bienes y construyendo cosas y disfrutando de nuestro logro, pero al final de la vida todo eso vale cero. Nada. No puede llevar nada de esto contigo. Con una mirada hacia atrás de la vida, vamos a ver que nada de lo que hicimos era realmente importante. Todo el trabajo era en vano. Eso es lo que está diciendo aquí Salomón. Mirando hacia atrás, todo eso que yo hice, toda la construcción, no vale nada. Pero el trabajo de Dios es diferente. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Ese contraste, para mí, como me impactó. El contraste del trabajo humano de toda la vida y el trabajo de Dios en 6 días. Y es el punto central de Eclesiastés. Salomón declaró que humanamente no hay nada bueno en la vida, nada vale la pena sin Dios. Si Dios no está en tu vida, si Dios no está dirigiendo tu vida, nada vale la pena. Solo con Dios puede uno hacer algo bueno. Ahora, la estructura del libro es similar a Proverbios. Es una colección de dichos. Aquí los dichos son un poco más largos, tienen un poco más interconexión, pero en el fondo en el mismo formato. Al igual a Proverbios, algunos de los dichos son bien conocidos. Hasta para los no creyentes van a reconocer este. Tiempo para todo. Todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para cosechar. Tiempo para matar y tiempo para sanar. Tiempo para destruir y tiempo para construir. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Tiempo para estar de luto y tiempo para bailar. Tiempo para esparcir piedras y tiempo para recogerlas. Tiempo para abrazarse y tiempo para apartarse. Tiempo para buscar y tiempo para perder. Tiempo para guardar y tiempo para desechar. Tiempo para rasgar y tiempo para coser. Tiempo para callar y tiempo para hablar. Tiempo para amar y tiempo para odiar. Tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Bonito, ¿no? Yo me acuerdo que había visto póster de estos que se puede comprar y poner en la pared. Tiempo para todo, tiempo para más, tiempo para esto. El problema es que no hemos entendido esto. Lo hemos entendido muy mal, porque si tiene eso como póster en la pared, wow. ¿Por qué? En el próximo versículo, inmediatamente después, Salomón pone todo esto en perspectiva. La misma perspectiva del resto del libro. Nada tiene sentido. Todo esto, tiempo para esparcir piedras, tiempo para recoger. Ninguno de los dos tiene sentido. Tiempo para buscar, tiempo para ver. Ninguno de los dos tiene sentido. Ese es el propósito de lo que está diciendo aquí. Es como el revés de lo que pensamos. Pensamos que es una cosa bonita referente a la vida. Y Salomón dice, no, eso es la vida, pero nada de eso vale la pena. Todo eso es correr tras el viento. ¿Por qué sabemos eso? El próximo versículo dice así: ¿qué provecho saca el hombre de tanto trabajo? Me doy cuenta de la carga que Dios ha puesto sobre los hombres para humillarnos con ella. O sea, todo esto, tiempo para guardar, tiempo para desechar, tiempo para arrancar y coser, es una carga que Dios ha puesto sobre nosotros para humillarnos. Es el propósito real de esto. Muchas veces lo tomamos de otra forma, como un poema bonito referente a cómo es la vida. Sí, cómo es la vida, pero como dice Salomón, eso sin Dios no vale nada. ¡Qué decepción! Exacto, con la fuerza humana, con la vida humana, eso es. Y cuando yo vi eso, que pensé un poco decepcionado, porque no es lo que yo había pensado referente a este grupo de versículos.
Según Salomón, todo esto, tiempo para esto, tiempo para el otro, no tiene sentido. Todos son correr tras el viento, una carga de Dios puesto sobre nuestros hombros. Parece que todo lo que Salomón ve en la vida humana es desolador, angustioso, desalentador, lúgubre, sombrío. O sea, no hay nada bueno en la vida. Cuando se lee Eclesiastes, esa es la impresión que uno lleva. La impresión negativa, deprimente. Por ejemplo, Eclesiastes 3, 18 al 20. Pensé también con respecto a los seres humanos. Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Los seres humanos terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es vanidad y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. Hay un mal que he visto bajo el sol y que afecta a todos. A algunos Dios da abundancia, riquezas, honores y no les falta nada que pudieran desear. Sin embargo, es a otros a quienes concede disfrutar de todo ello. Esto es vanidad, una penosa aflicción. Si un hombre tiene 100 hijos y vive muchos años, no importa cuánto viva, si no se ha saciado de las cosas buenas ni llega a recibir sepultura, yo digo que es un abortivo es mejor que él. Es negativo, ¿no? Qué palabra más fuerte. O sea, uno trabaja toda la vida, pero todo lo que hiciste, todo lo que naste, queda para otro. Y eso es vanidad, una penosa aflicción. La reflexión igual es profunda. Y en algo tiene razón esto. Por toda esa negatividad, muchas personas malinterpretan este libro y piensan que es el cuento de un viejo amargado, cansado y triste que ha perdido su fe y su esperanza. Pero al leerlo de nuevo, poniendo atención, léelo por completo, encontrarás que realmente no es así. Incluso es exactamente al revés. Para entender este libro, no se puede leer por partes. No puede tomar un capítulo ahora, la próxima semana otra parte y después en un mes otra parte. Hay que leerlo completo, de principio a fin. Toma más o menos 45 minutos, pero hazlo, porque ahí vas a aprender mucho y vas a entender qué está tratando de decir realmente aquí Salomón. En el fondo, Salomón, uno de los hombres más ricos y más sabios de todos los tiempos, nos está advirtiendo a nosotros, diciendo que las cosas de este mundo y hasta la vida misma no tiene sentido sin Dios. Ese es el punto central de este libro. Sin Dios, nada tiene sentido. El verdadero mensaje central de Eclesiastes no es un hombre amargo, viejo. Él dice, podemos encontrar sentido en la vida solamente cuando estamos andando con Dios todos los días, acercándonos a Él, llegando a conocerle mejor y trabajando para Él, no para nosotros. Si lo que tú haces es trabajar para Dios, eso sí tiene sentido. Pero si tú estás trabajando para sí mismo, no. Sin Dios no hay sentido en la vida y todo es correr tras el viento. No hay placer duradero en dinero, en bienes físicos, ni en comer o beber, ninguna otra cosa. Solamente en Dios. No es hasta el último versículo del libro que todo quede claro. Solamente hay placer y gozo en vivir con Dios. Los últimos dos versículos del libro, 13 y 14. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme a Dios, cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizado en secreto. Eso es lo que él quiere destacar. Esos son los últimos dos versículos del libro. Y ahí queda clarito lo que él quiere decir. Teme a Dios, cumple su mandamiento. Eso es todo. Así que, clarito, el hombre más sabio de la historia es el punto central. Dios es todo para el hombre.
Sin Dios todo es correr tras el viento. Ahora, pero para subrayar esto, 2 versículos antes, versículos 9 y 12, Salomón dijo, él explica realmente cómo es todo esto, cómo él llegó a esta conclusión. Además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos con sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. ¿Y qué quiere decir esa última frase? Bueno, fácilmente la filosofía humana. O sea, los muchos libros escritos son los que no son la Biblia. Está hablando de otros libros aquí. Los libros escritos por hombres no encontrarás respuestas en ese libro. Solamente hay sabiduría verdadera y vida en la palabra de Dios. Y él dice, yo investigué todo. Yo hasta escribí proverbios, dice. Procuró también hallar la palabra más adecuada y escribirlo con honradez y veracidad. O sea, coleccionista de frases. Por eso se llama maestro, Coelef. Conclusión final, el fin de este asunto es que ya se ha dicho todo. Ya se ha escuchado todo. Teme a Dios y cumple su mandamiento. Toma eso como la lección real de Eclesiastés. Teme a Dios, cumple su mandamiento, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la realizada en secreto. Y una última cosa, Cantares. Wow, este otro libro, vamos a ver 3 libros hoy, sí. Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Autor, adivina quién. Probablemente el rey Salomón. No está 100% claro, pero lo más probable es que fuera él. Fecha escrita antes de Eclesiastés, de todas maneras. Desconocido exactamente, pero probablemente 950 durante el reinado de Salomón en los tiempos buenos. Contexto histórico, desconocido, no sabemos qué está pasando en su mundo en ese momento. Contexto geográfico, Israel, probablemente, casi todo, aunque él hable del Líbano y otros lugares también. Versículo clave, Cantares 2:4. Me llevó a la sala de banquete y tendió sobre mí la bandera de su amor. Y eso elegí a propósito ese versículo porque se puede interpretar de 2 formas y solamente una es correcta. Tema principal, esto es poesía de amor entre el rey Salomón y su esposa. Probablemente su primera esposa. De las 700 que tenía, probablemente esta es la primera, dicen los expertos. Propósito, relatar el amor entre esposo Salomón y su esposa, la Sulamita, no sabemos su nombre, solamente que es Sulamita, para afirmar la santidad del matrimonio. Es el propósito básico aquí. Básicamente un poema de amor apasionado entre un hombre y su esposa. Aquí viene el problema. Por considerar el contenido muy fuerte o indebido para tener en la Biblia, han habido mucho intento de disfrazarlo, es decir, no, esto no es amor entre hombre y mujer, es una metáfora. Realmente tiene que ver con el amor de Cristo para la iglesia, el amor de Dios para Israel. No, poco probable que esto tiene que ver con el amor de Jesús para la iglesia, porque este libro no está citado en el Nuevo Testamento. Hay solamente 6 libros que no están citados en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es Cantares. Otros son Ruth, Esdras, Esther, Eclesiastés, Lamentaciones. No están citados. Pero si se supone que si este libro es eso, muestra la relación entre Jesús y la iglesia, ¿por qué nadie lo cita en el Nuevo Testamento? Es como ridículo. No tiene sentido. Simplemente leyendo los primeros versículos de Cantares es suficiente para ver que realmente se trata del amor emocional y físico entre un hombre y una mujer.
Cantares 1, 2 al 4a. Ah, si me besaras con los besos de tu boca, mejor es tu amor que el vino. La fragancia de tus perfumes es placentera, tu nombre es bálsamo aromático. Con razón te aman las doncellas. Arrástrame en pos de ti, date prisa, llévame, oh rey, a tu alcoba. No sé tú, pero para mí muy difícil imaginar cómo eso puede aplicar al amor de Jesús hacia la iglesia. Obviamente está hablando de una mujer y su esposo. Leyendo el libro completo, quedó muy claro que se trata de eso. Amor entre esposo y esposa, apasionado, completo y sin dejar mucho a la imaginación. Incluso tan fuerte es que los judíos no leen cantares en sinagoga, porque entrarlo muy fuerte. Los niños y los que no están casados no pueden leerlo. Incluso no pueden leerlo los jóvenes hasta que tienen 30 años en el pueblo judío, por considerar que esto es demasiado fuerte en su contenido. ¿Qué dice entonces? Bueno, sí, hay paralelos entre el amor en un matrimonio, sí, el amor entre Dios y su pueblo, o entre Cristo y la iglesia, sí, hay paralelos. Hay mucho simbolismo en este libro que también se puede usar y aplicar, pero no es el propósito real de este libro. El propósito real es mostrar el amor puro, real, verdadero entre un hombre y su esposa de la manera que Dios nos diseñó. Sería muy incompleta la Biblia si no hablaba de eso. Es parte de la vida, considerando que Dios ha consagrado el matrimonio como la base de la sociedad y ha puesto en cada hombre y cada mujer la capacidad de amar. Si la Biblia no hablara de eso, del amor entre hombre y mujer, esposo y esposa, entonces faltaría algo importante. Esta poesía es hermosa, es la expresión de este amor natural entre esposos. Está escrito en tres partes, no en la parte literaria, tres personas, la amada, el amado y el coro. Otra traducción dice la esposa, el esposo y los amigos. Esas son las tres partes, como tres actores en un escenario aquí. Cada persona habla algún versículo seguido por otra. No hay orden específico, no es siempre amado, coro, amada, no. Va como cambiando el orden. El narrador de cada parte está indicado en el mismo texto. La poesía aquí expresa el amor y pasión de la esposa hacia su marido, el amor y pasión del esposo hacia su mujer y la felicidad de los amigos por este amor fuerte entre este matrimonio. Para entender esto un poco mejor, lo que vimos recién en versículo 2, bueno, saltamos versículo 1. ¿Por qué? Porque en versículo 1 están los detalles. Versículo 1 dice, cantar de los cantares de Salomón. Primer canto, la amada. Y después viene el versículo 2. Ay, si me besaras con los besos de la boca. O sea, versículo 1 ahí queda claro, es un canto, y aquí está hablando la amada. La persona que habla en los próximos versículos es la esposa, expresando su deseo por su esposo. ¿Y por qué dice primer canto? Porque es un libro de cantos de estos dos y sus amigos, y por eso se llama Cantares el libro. Los Cantares o de Salomón o Cantar de Cantares. La poesía expresa este amor y también la felicidad de los amigos. Pero el poema también deja claro que este tipo de amor es reservado solamente para el matrimonio, no antes. Cantares 2:7. Aquí estoy leyendo la NTV y voy a explicar después por qué. Prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Ojo con algunas otras traducciones que tienen ese versículo mal hecho. Dicen, por ejemplo, no despierten a mi amor hasta que ella quiere despertar. No hay que ver, no está diciendo eso. No tiene que ver con la mujer que está durmiendo y el esposo diciendo, shh,
déjalo dormir. No es eso. Está diciendo no despierte el amor hasta el momento apropiado. El hebreo original, por ejemplo, no están las palabras mi ni ella. Y sin eso dice, no despierten amor hasta que quiere despertar, hasta el momento apropiado. No es mi amor, no está hablando de su señora. El significado aquí, el amor físico entre hombre y mujer es reservado para el momento apropiado, o sea, cuando se casan. No hay que despertar el amor antes del tiempo. Es el significado básico en hebreo. Algunas traducciones más liberales no tienen otra forma, que no es correcto realmente. Y para subrayar este concepto, vamos al capítulo siguiente, capítulo 3, versículo 5, que dice: Prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. y para subrayarlo bien subrayado y no dejar ninguna duda, Cantares 8:4, adivine qué dice. Prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. O sea, o esta mujer es muy dormilona y no hay que despertarla nunca, o es una advertencia triple referente al sexo antes del matrimonio. No, hasta que el momento adecuado. Cuando están casados, sí, todo lo que quieres, pero antes, no. Ese propósito de repetir 3 veces la misma frase. El libro está dividido en 8 segmentos, que son el título, la conclusión y entre ellos los 6 cantos. Por eso se llama Cantares. Cada canto se refiere a una cita entre el amado y su amada. Ahí están. Y se van a notar una cosa aquí. Los cantos no coinciden con la división entre capítulos. No es capítulo 2, primer canto. Capítulo 4, segundo canto. No, nada que ver. Están divididos en cualquier parte. Como sucede muchas veces en la Biblia, está todo problemático. Peor aún, en algunos casos, el diálogo tampoco coincide con la división de versículos. Por ejemplo, lo que vimos recién, versículo 1:4, la primera mitad es hablada por la amada, pero la segunda mitad por los amigos. O sea, en la mitad del versículo hay un cambio de personaje aquí. Versículo 4, arrástrame en pos de ti, date prisa, llévame, oh rey, a tu alcoba. Y todavía en versículo 4, los amigos dicen, regocijemos y delatemos juntos, celebramos tus caricias más que el vino. Sobran las razones para amarte. La amada, o sea, tercera persona que está hablando dentro de este versículo. Y ahí viene, versículo 5, soy morena, hermosa, y de Jerusalén, y sigue de largo. Entonces, no hay que poner atención aquí en los versículos ni en los capítulos. Solamente hay que leer el texto poniendo atención a esa nota que dice, los amigos, el amado, la amada. Olvídese de los versículos. Léelo completo de esa forma. Ahora, hay diferentes maneras de interpretar estos 6 cantos, pero la mejor forma y la más lógica es considerar que cada uno de esos 6 cantos corresponde a una cita o un evento entre los amantes, de la siguiente forma. Primera cita, enamorados. Segunda cita, comprometidos. Tercera cita, la boda. Cuarta cita, separación. Tiene una pelea. Algo pasa. El hombre arranca y la mujer va corriendo tras él. Quinta cita, reencuentro. Y sexta cita, vida matrimonial. Es como una forma lógica de verlo. En alguna parte del texto hay que admitir, no es tan claro, como un poco confuso, pero esta es la mejor forma de verla. Es la vida real. Empiezan enamorados, después se casan y tienen problemas y se solucionan los problemas y viven felices para siempre. Para entender la belleza y también la franqueza de esta poesía, vamos a leer la cita 3 completa, que es la boda y también la noche de bodas. 3:6 a 5:1. Los amigos.
¿Qué es eso que sube por el desierto semejante a una columna de humo entre aromas de mirra e incienso entre perfumes de mercaderes? Miren, es el carruaje de Salomón, bien escoltado por 60 guerreros escogidos entre los más valientes de Israel. Todos ellos portan espadas y han sido adiestrados para el combate. Cada uno lleva la espada al cinto por causa de los peligros de la noche. Salomón mismo se hizo el carruaje con finas maderas del Líbano. Hizo de plata las columnas y de oro los soportes. El asiento lo tapizó de color púrpura y su interior fue decorado con esmero por las hijas de Jerusalén. Salgan, doncellas de Sión, contemplen al rey Salomón. Lleva puesta la corona que le ciñó su madre el día en que contrajo nupcias, el día en que se alegró su corazón. El amado, cuán bella eres, amada mía, cuán bella eres. Tus dos ojos tras el velo son como palomas. Tus cabellos son como los rebaños de cabras que descienden de los montes de Galaad. Tus dientes son como rebaños de ovejas recién trasquiladas, que ascienden después de haber sido bañadas. Cada una de ellas tiene gemelas, ninguna de ellas está sola. Tus labios son cual cinta carmesí, tu boca es hermosa. Tus mejillas tras el velo parecen dos mitades de granadas. Tu cuello se asemeja a la torre de David construida con piedras labradas. De ella penden 1000 escudos, escudos de guerreros, todos ellos. Tus pechos parecen dos cervatillos, dos crías mellizas de gacela que pastan entre azucenas. Antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras, subiré a la montaña de la mirra, a la colina del incienso. Toda tú eres bella, amada mía, no hay en ti defecto alguno. Desciende del Líbano conmigo, novia mía, desciende del Líbano conmigo. Se cortó. Baja de la cumbre del Amaná y de la cima del Senir y del Hermón. Baja de las guaridas de los leones, de los montes donde habitan los leopardos. Cautivaste mi corazón, hermana y novia mía, con una mirada de tus ojos, con una vuelta de tu collar, cautivaste mi corazón. Cuán delicioso es tu amor, hermana y novia mía. Más agradable que el vino es tu amor y más que toda especia, la fragancia de tu perfume. Tus labios, novia mía, destilan miel. Leche y miel escondes bajo la lengua. Cual perfume del Líbano es el perfume de tus vestidos. Jardín cerrado eres tú, hermana y novia mía. Fuente cerrada y sellado manantial. Tus plantas son un huerto de granadas con frutos exquisitos, flores de nardo y azahar, con toda clase de árbol de incienso, nardo y azafrán, con cálamo y canela, mirra y aloe, y con las más finas especias. Eres fuente de los jardines, manantial de aguas vivas, arroyo que del Líbano desciende. La amada. Viento del norte, despierta. Viento del sur, ven acá. Soplen en mi jardín, esparzan su fragancia. Que venga mi amado a su jardín y pruebe sus frutos exquisitos. El amado. He entrado ya en mi jardín, hermana y novia mía, y en él recojo mirra y bálsamo. Ahí me sacio del panal y de su miel. Ahí bebo mi vino y mi leche. Los amigos. Coman y beban, amigos, y embriáguense de amor. No voy a entrar en cada significado aquí, cada simbolismo, pero creo que queda claro. Aquí no deja mucho a la imaginación. Ahora pueden ver por qué los judíos no permiten a los niños leer este libro. Porque habla del amor y del sexo en matrimonio en forma, ok, simbólico, sí, pero bastante claro. Y algunas personas preguntan, ¿por qué hay un libro así en la Biblia? Casi erótico. Y dices, no, esto no puede ser que en la Biblia hablen de sexo. No quieren aceptarlo y por eso inventan esa doctrina rara que realmente es el amor entre Cristo y la iglesia, que ya hemos visto que no, nada que ver. Claramente no es así y no es difícil entender. El amor físico entre esposo y esposa es parte importante de la vida matrimonial y parte del diseño del cuerpo humano hecho por Dios mismo.
Sería muy curioso si Dios en su palabra no hablara nunca del sexo entre esposo y esposa, considerando que es parte de su plan para los hombres y para las mujeres. Si Dios hizo las mujeres y los hombres así, y después no habló de lo que tiene que hacer para recrear, sería curioso, ¿no? No es sorpresa que Dios puso este libro en la Biblia, con un propósito. El sexo fue inventado por Dios en Génesis 1. Dice, y Dios creó el ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con esta palabra: sean fructíferas, multiplíquense, llenen la tierra y someten las instrucciones de Dios. Queda claro. Y el matrimonio entre hombre y mujer fue establecido por Dios también. El próximo capítulo, capítulo 2 de Génesis. Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser una sola carne. Ese fue el plan original de Dios. Desde el principio, capítulo 2 de Génesis, siempre ha sido así. Por ende, es muy bueno y muy natural que Dios hizo incluir a Cantares en la Biblia con descripciones tan claras del romance, matrimonio, el amor tanto emocional como físico entre esposo y esposa. Solo sexo entre el marido y su esposa es permitido según la palabra de Dios. Hoy en día se habla mucho de miles de formas, pero nada de eso está considerado bueno por Dios. Todas las otras formas de relación física están prohibidas claramente en la Biblia. Más aún, Dios los considera pecado. Si no te gusta eso, no hable conmigo, hable con el Señor, porque el Señor lo dijo que es así. Pero sexo entre esposo y esposa es parte del plan de Dios, es el diseño de Dios para nosotros. Ok, no hay mucho más que decir referente a Cantares. Es un lindo, léelo por completo, toma el tiempo, no es muy largo, entendiendo que se trata de la belleza del amor entre esposa y esposo. Y con eso hemos terminado con los libros poéticos, créanlo o no. Ahora queda solamente, ¿qué viene ahora? Isaías, los libros proféticos. Vamos a comenzar la próxima semana. Primer libro profético en la Biblia, Isaías. Eso vamos a... Es largo, sí. No lo vamos a leer completo, no hay problema.